Señores, mi nombre es Javier Portocarrero, yo soy el director ejecutivo del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, y el día de hoy vamos a dar a conocer las cifras sobre la pobreza monetaria del año pasado, del año 2024, y vamos a tener una presentación inicial a cargo del jefe del INEI, el doctor Gaspar Morán, y luego de eso vamos a tener eh, un panel de cuatro distinguidos comentaristas que los voy a presentar en su oportunidad. Y finalmente vamos a tener la declaración de la Comisión Consultiva para la Medición de la Pobreza y con eso cerraríamos el evento de hoy día. Antes de presentar muy brevemente al doctor Gaspar Morán, quería resaltar la importancia de las cifras de pobreza monetaria, que es una serie que se viene haciendo ya desde hace un buen tiempo, más de una década, y está basada, como todos saben, en la Encuesta Nacional de Hogares, la NAO. Y esta encuesta es una encuesta con una muestra muy grande y se ha hecho en forma continua. Y quería destacar también que el INEI merece el crédito por hacer esta labor, obviamente, pero también el INEI es un motivo de orgullo para los peruanos, ¿no? Porque en medio de tanta inestabilidad, de tantas idas y vueltas, el instituto ha conformado un equipo que está al frente de la Senado, que se ha mantenido en el tiempo con un gran profesionalismo, y esto le ha valido, entre otras cosas, recibir un premio hace unos años del Banco Mundial como una, no sé si la, o una, en todo caso, una de las mejores encuestas de hogares a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un orgullo para nosotros tener a un equipo como el equipo del INEI entonces quería solamente presentar muy brevemente al doctor Gaspar Morán, quien va a hacer la presentación inicial de las cifras de pobreza. Y él cuenta con 45 años de servicio en forma ininterrumpida en el INEI, ¿no? Lo cual realmente en este país es casi un milagro. Él también es doctor en administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene una maestría en gerencia de estadística e informática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre otros altos cargos, él ha sido decano nacional del Colegio de Estadísticos del Perú y expositor internacional sobre los censos de población y vivienda y encuestas de hogares a nivel de toda América Latina. Entonces, recibimos con un fuerte aplauso al doctor Gaspar Morán. Bueno, gracias por estar acá, gracias a todos. Acá a José Gallegos, director general de Seguimiento y Evaluación e Innovación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias, Javier, por conducir, ser el portavoz prácticamente de esta investigación que realiza el INE. Tenemos también a Hugo Yopo. Bueno, tanto he escuchado de él que ha sido la oportunidad de conocernos el día de hoy. Y también me dice, yo también he escuchado de ti, la verdad que hemos estado coordinando, ¿no? Javier Herrera, bueno, muy agradecido por estar presente. Ha tenido que tomarse un vuelo rápido para estar acá. Gracias, Javier. Norma, he, he leído algunos comentarios que ha realizado. Norma, antropóloga experta en políticas sociales, y Úrsula Aldana, bueno, miembro también de la comisión, ¿no? Que es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? De Estudios Peruanos. Sí, efectivamente, ya, por favor, ya vamos a presentar el... Ok. Bueno, sí, yo realmente quería primero también agradecer a la Comisión Consultiva de Pobreza, que nos viene acompañando desde el año 2010, ¿no? Eh, en toda la revisión y la evaluación prácticamente de la investigación que nosotros venimos realizando, a los organismos nacionales, a la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, al Ministerio de Economía y Finanzas, al MIDIS, al Banco Central, al CIES, a GRADE, al Instituto IEP, ¿no? Al SENAN, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Universidad del Pacífico.
Dentro de los organismos internacionales, al Banco Mundial, al BID, al Instituto de Investigación para el Desarrollo, al Fondo de Población de Naciones Unidas y al Programa de las Naciones Unidas, ¿no? Al PNUD, ¿no? Y a todos los profesionales independientes con reconocida experiencia, muy agradecido en nombre del Instituto Nacional de Estadística por ese aporte que nos vienen dando. Siempre habíamos pensado desde muchos años atrás que el aporte de los organismos internacionales, los investigadores, los profesionales y los expertos de reconocida experiencia nos pueden dar siempre el sello que nosotros necesitamos en todas nuestras investigaciones. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la presentación de la encuesta nacional de hogares. Bueno, eh, realmente la encuesta nacional de hogares 2024 ha tenido un tamaño de muestra de casi 36.600 viviendas, con una muestra panel de 11.814, hablemos de 12.000 viviendas de la muestra panel, y hemos coberturado a nivel nacional 1.272 distritos, y la temática que siempre comenzamos a investigar: vivienda y el hogar, características demográficas, educación, salud, empleo, ingreso, ingreso por trabajo del productor agropecuario, ingreso del trabajador independiente y el módulo de democracia y gobernabilidad. La entrevista ha sido presencial, en mayoría ha sido usado los medios telefónicos ya en casos muy extremos, todo ha sido presencial, ¿no? Y la recolección desde el 2011 venimos trabajando todas nuestras encuestas, todas nuestras investigaciones en tablets, ¿no? Primero comenzamos con los dispositivos móviles de captura en esos años y luego ya hemos venido trabajando ya con las tabletas ya en todas nuestras investigaciones. Ya no nos hemos olvidado del papel y es fundamental también hacer de conocimiento de amigos de la Comisión de Pobreza, que de igual manera los censos nacionales también serán trabajados en tablet en el presente año, ¿no? El periodo de ejecución, lógicamente, es todo el año, de enero a diciembre, y nos ha permitido pues tener información mes a mes. Lógicamente, siempre hemos tenido algunos problemitas para comenzar el trabajo por disposición presupuestal. Los presupuestos no están en el momento oportuno, pero hemos sabido cómo poder salir de estos problemas administrativos para poder ejecutar la encuesta, ¿no? Esa es una presentación breve de la encuesta nacional de hogares 2024. Bueno, la que sigue, por favor. Y en cuanto al ingreso per cápita mensual, bueno, ahí está el ingreso real promedio por habitante. El ingreso per cápita mensual se ha incrementado en el año 2024, se ha incrementado en 2,3% con respecto al año 2023. Todavía no logramos alcanzar, ¿no?, el año de prepandemia, que fue realmente prácticamente en el año 2019, ¿no? Que fue de 1.302 soles el ingreso per cápita, y que hay una diferencia de 8,2% con respecto al ingreso promedio en el año 2024. Si vemos la siguiente lámina, la siguiente por favor, podemos observar el ingreso real promedio por habitante según ámbito geográfico. Podemos observar que en Lima Metropolitana, ¿no?, y Callao, ¿no?, el ingreso ha tenido un incremento en 1,8%. En el resto urbano, el incremento es mayor, se da en 2,4% con respecto al año 2023, y en el área rural el incremento es de 1,1% con respecto al año 2023. Pero ahí habría que ver que todavía no llegamos de repente en Lima, ¿no?, a los niveles del año de prepandemia, el 2019, y en el resto urbano. Pero sin embargo, en el área rural debemos resaltar que sí ha crecido el ingreso per cápita por habitante, ¿no?, que ha ido en pleno crecimiento. Si bien es cierto, hemos ya superado ya el nivel prepandemia. En el 2019 fue de 676 soles,
y ahora en el 2024 de 719. Esa es una diferencia que nos ha dado la encuesta nacional de hogares, ¿no? Ahora cuando vamos a ver el gasto, ¿no? El gasto en el año 2024 se registra un incremento del gasto real per cápita, ¿no? Ligeramente, 1,2%, ¿no? Respecto al año anterior, al pasar de 881 soles a 891 soles, ¿no? Un ligero incremento. Con respecto al año 2019, si hacemos una comparación, seguimos diciendo que no hemos alcanzado todavía los niveles que estábamos en el año 2019, ¿no? Y tenemos prácticamente una diferencia representativa de 9,6%. Y también lo tenemos por ámbito geográfico el gasto per cápita, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no existen diferencias significativas, ¿no? En el año 2024 con respecto al año 2023, ¿no? En el resto urbano sí podemos ver que el gasto ha crecido en 1,7%, ¿no? Y en el área rural en 1%. Sigue, por favor. Bueno, y aquí tenemos ya tres líneas prácticamente. La línea de pobreza asciende a un costo de 454 soles, ¿no? Los pobres monetarios son los que no logran cubrir la canasta básica de consumo, o sea, alimentos y no alimentos, para el año 2024, ¿no? Y tenemos una segunda línea que es solamente pueden cubrir el costo las personas cuyo gasto per cápita cubre solamente el costo de la canasta básica alimentaria, que asciende a 256 soles. Y en la parte de los no pobres tenemos también una población vulnerable que puede convertirse fácilmente, puede pasar a ser pobres si tienen un cambio desfavorable en su economía, como pérdida del empleo, enfermedad, ¿no? Enfermedad grave, pérdida de cosecha, entre otros, ¿no? Bueno, ahí hemos puesto un ejemplo de 4 personas. Generalmente el número de perceptores de ingresos que nos dan nuestras encuestas. Personas siempre nos han objetado, decir, ¿dónde está el 0,6 de personas, no? Entonces hablamos generalmente de dos perceptores de ingresos por hogar, ¿no? Entonces, necesita para un hogar de 4 personas tener tener prácticamente disponible 1.816 nuevos soles para ejecutar sus gastos, ¿no? Y también hemos hecho un cálculo con 4 personas, ¿no? Para los pobres, no podemos, no pobres extremos, sino para los pobres que se necesitan prácticamente disponer para cubrir sus necesidades, 1.024 soles, ¿no? Igual podemos hacer un ejercicio con 3, con 5, teniendo en consideración, ¿no? Que el promedio de perceptores de ingreso en un hogar es, es de 2 personas, de dos perceptores. Ahora veamos la incidencia de la pobreza monetaria total. Entonces vamos a ver las láminas que siguen en adelante, vamos a hablar de monetaria, la pobreza monetaria total, y podemos observar que para el año 2024 la pobreza monetaria ha disminuido en 1,4 puntos porcentuales, de 29% que era en el año 23, ahora es 27,6%, que representa 9.395.000 personas. Esto quiere decir que 386.000 personas salieron de la pobreza, ¿no? Comparado con el año 2019, el año de prepandemia, estaríamos hablando de una diferencia de casi 3 millones de habitantes, ¿no?
3 millones de personas. A nivel de área geográfica podemos observar que el comportamiento es el mismo, ¿no? Lógicamente que disminuye la pobreza más en el área urbana que en el área rural. En el área urbana disminuye en 1,6 puntos porcentuales, de 26,4 que era en el año 2023 a 24,8 en el año 2024. Y en el área rural, no, disminuye en 0,5 puntos porcentuales, de 39,8 a 39,3. Cuando vemos los demás dominios de estudio que nos da la encuesta, tienen el mismo comportamiento, ¿no? Tienen el mismo comportamiento a excepción de la selva rural. En la selva rural también sube la pobreza de 36,3 a 36,7%. En el resto de dominio de estudios se mantiene el mismo comportamiento, pero sí debemos de señalar que la pobreza disminuye más en la sierra urbana, en 2,6 puntos porcentuales, le sigue la selva urbana en 2,4 puntos porcentuales y la costa urbana en 2,2 puntos porcentuales. Entonces, bueno, y se refleja el mismo comportamiento realmente del cuadro general cuando vemos la parte urbana. La siguiente, por favor. Bueno, y acá ya tenemos ya los niveles de pobreza según departamentos para el año 2024, ¿no? Cajamarca sigue liderando, ¿no? Los 5 departamentos más pobres, voy a tener que leer de acá porque no lo veo hasta allá, disculpen. Tampoco leo acá, muy. Ya, es Huánuco, Pasco, con 39%. Puno con 39,9%, Loreto con 43% y Cajamarca con 45%. Son los 5 departamentos, ¿no?, más pobres del país. Y en la parte inferior tenemos a los departamentos menos pobres. Ica, 6%, Moquegua, 11% y Madre de Dios, 11,1%. Si vemos el cuadro de barras del costado de nuestros 24 departamentos, de los 24 departamentos, 21, ¿no? 21 departamentos, en 21 departamentos la pobreza ha disminuido. De repente a partir de Amazonas, muy ligeramente, en 0,1, en 0,2, en la provincia del Callao en 0,3, ¿no? Muy ligeramente ha disminuido la pobreza, ¿no? Y sorprende también realmente la disminución de la pobreza, ¿no? En departamentos que muchos años atrás eran completamente pobres, como el caso de Ayacucho, que reduce la pobreza en 6,6 puntos porcentuales, ¿no? Huancavelica reduce la pobreza en 6,1 puntos porcentuales, Junín reduce su pobreza en 5,8 puntos porcentuales, Madre de Dios en 5,5 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver, analizar realmente lo que se está haciendo en estos departamentos que han bajado realmente sus niveles de incidencia de pobreza con bastante trabajo al interior del departamento, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que mirar siempre qué es lo que hay, cómo han hecho estos departamentos. Lógicamente está relacionado con su PBI, ¿no? Con su PBI, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho tiene un PBI de 4,3%, algunos sectores, como el sector agropecuario, de 5,9%, se encuentra en ese nivel, igual el sector construcción en 9,2% en el departamento de Ayacucho. Huancavelica tiene un PBI de 10,4%, ¿no? Junín de un PBI de 1,1%, pero
básicamente el sector construcción y el sector agropecuario es el que lo está respaldando esta disminución de la pobreza. Y madre de Dios, su PBI es de 3,6%, ¿no? Basado prácticamente en los sectores construcción, manufactura, electricidad, gas y agua, ¿no? En los que sube la pobreza tenemos tres departamentos. Tenemos el departamento de Arequipa, 2 puntos. Sube su pobreza en el departamento de Arequipa. ¿Cuánto fue su PBI en el departamento de Arequipa? 0,2%, ¿no? Y finalmente cae el sector de minería y el sector agropecuario también. En Cajamarca, su PBI es ligeramente de 0,9%, pero cae los sectores de electricidad, gas y agua y el sector agropecuario. En Ucayali también baja la pobreza en 0,2, su PBI es negativo, ¿no? Es negativo, es 0,8%, y también cae el sector minería e hidrocarburos, y también cae el sector agropecuario. Serían las razones por las que estos departamentos, estos tres departamentos, crece la pobreza, y en los departamentos que generalmente eran pobres anteriormente, en esto, han tenido una reducción fuerte de su nivel de incidencia de la pobreza. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a hablar de la pobreza monetaria extrema, ¿no? Los pobres extremos monetarios es la población que vive en hogares que no pueden cubrir el costo básico de consumo de alimentos, de la canasta básica de consumo de alimentos, ¿no? No nos olvidemos ahí que leemos la canasta básica alimentaria de 256 soles, ¿no? Para el año 2024, ligeramente disminuye la pobreza monetaria extrema con respecto al año 2023, de 5,7 en el año 2023 a 5,5 para el año 2024. Podemos decir que existen 1.872.000 pobres monetarios extremos, ¿no? Y comparado con el año 2023, 50.000 personas han salido de la pobreza extrema. Una reducción, no una ligera reducción, pero importante, ¿no? Todavía quisiéramos llegar pues a los niveles de al nivel de pandemia del año 2019, ¿no? Donde prácticamente era el 2,9% de las personas, de la población que estaba en pobreza monetaria, las condiciones de pobreza monetaria, de incidencia de la pobreza monetaria. Pero algo, de repente, podemos regresar a una de las láminas anteriores, creo que es la lámina de la pobreza monetaria, por favor. Anterior. A ver, esa lámina, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo importante en el análisis que estamos haciendo aquí en la institución? Si bien es cierto, nosotros en el año prepandemia la pobreza monetaria total era 20,2, ¿no? Y de ahí tuvimos un nivel de pobreza de 30,1 debido a los problemas de pandemia. Lógicamente cae 5 puntos cuando comenzamos a recuperarnos, pero estaba creciendo la pobreza en forma ya creciente. Teníamos en los años 2021, 2022 y 2023. ¿No? Entonces también es bueno resaltar un punto de inflexión que existe para el año 2024. Mejores condiciones de la parte económica del país, crecimiento del PBI, ¿no? Que ya comenzó a disminuir la pobreza, ¿no? Nosotros en los primeros meses del año también tenemos algunas estimaciones, no hacemos, sino tenemos el crecimiento de la economía que nos está reflejando también un crecimiento alto en los primeros meses, y estamos suponiendo que va a ser un mejor año
que el 2025 que el año 2024, ¿no? Teóricamente, ¿no? Y esperemos que la pobreza siga disminuyendo. Volvamos a donde nos habíamos quedado, por favor. Me había olvidado de tocar ese tema. Bueno, cuando vemos la pobreza monetaria extrema a nivel también de área geográfica, vemos que en Lima Metropolitana ha subido ligeramente la pobreza de 3,2 que era en el año 2023 a 3,3 que es en el año 2024, ¿no? En el resto urbano, ¿no? En el resto urbano también ha disminuido la pobreza de 3,2 en el año 2023 a 3 en el año 2024, ligeramente en 0,2 puntos porcentuales. De igual manera se observa en las áreas rurales, de 16,2% a 15,5%. Y ahí podemos ver ¿no? La identificación de los de cinco estadísticamente semejantes, ¿no? El primer grupo, hablemos de la parte de Cajamarca y Loreto, ¿no? Cuya incidencia de pobreza encuentra entre 15, de pobreza extrema, se encuentra entre 15,1% y 20,3%, ¿no? Y los distritos menos pobres, que son, están entre ellos Ica, Lambayeque y Tumbes, cuya pobreza monetaria extrema se encuentra entre 0,2% y 0,7%. ¿Sigue? Bueno, y acá vamos a ver la población vulnerable, como habíamos mencionado, ¿no? En el año 2024, la población vulnerable es de 31,8% de la población total, ¿no? De la población total, no es decir, que cubre la canasta básica de consumo, pero está en riesgo de caer en la pobreza ante un cambio desfavorable en su economía, ¿no? Entonces, tenemos la línea de pobreza de 454 nuevos soles. Cambia la economía, hay la economía de estos hogares y pueden caer en situación de pobreza y esto representa prácticamente 10.824.000 personas. La que sigue, por favor. Y tenemos algunas tasas que hemos calculado con la información y que las presentamos, ¿no? La tasa de pobreza 27,6% para tenerla ya siempre insertada. Y podemos ver que los hogares que son jefaturados por una dama, ¿no? Su incidencia de pobreza es 26,1. Los que son jefaturados por un varón es de 28,4%. Las damas son más ordenadas ¿no? Para conducir el hogar, me parece, ¿no? O me estoy equivocando también ahí, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que nos sale siempre en forma permanente, ¿no? Bueno, y hablando del nivel educativo, es lo que siempre hemos dicho en condiciones de pobreza, a mayor nivel educativo, mejorar la educación en el Perú, también nos indica tener mejores tasas, ¿no? Mejores tasas que representen menos pobres en el país. Podemos observar, ¿no? Que los jefes de hogar, de hogar que tienen un nivel superior, existen un 10,7% de incidencia de pobreza, los de primaria un 38,8%, una incidencia de 38,8% de pobreza. Cuando hablamos de la lengua materna del jefe del hogar, también existe una gran diferencia y es política pública, tal vez ahí, qué está pasando en los jefes de hogar que tienen como lengua materna la lengua de la Amazonía, ¿no? Existe un 54% de esos hogares que se encuentran en pobreza, ¿no? Y los que tienen como lengua materna el castellano solamente un 26%, una incidencia del 26%. De igual manera se ve en las categorías de ocupación del jefe de hogar.
En los hogares cuyo jefe se desempeña como trabajador dependiente, o sea, empleado y obrero, el 20,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, ¿no? Cuando el jefe del hogar tiene una ocupación independiente, la pobreza alcanza el 31,9% de la. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos también la población que vive en hogares que tienen agua segura, ¿no? Del total de personas que están en pobres extremos, ¿no? El 17,3% tiene agua segura. Total de personas están en condición de pobre, ¿no? Que son 9.395.000, el 30,2% tienen agua segura. La población vulnerable, la población 9,5%. Desagüe por red pública, del total de la población en hogares pobres extremos, el 36,8% cuenta con red pública de desagüe dentro de la vivienda. Del total de los pobres, el 56,6%. Y de la población vulnerable, el 61,8%. Si vemos y analizamos por hacinamiento, del total de la población en hogares pobres extremos, el 17,9% se encuentra en condición de hacinamiento. El total de pobres, el 11,9%, y de la población vulnerable, el 6,9%. Y cuando vemos por telefonía móvil, ¿no? Entonces podemos decir que el total de la población en hogares pobres extremos, el 91,1%, ¿no? Tiene un teléfono celular. Creo que ya lo tenemos ya ya es muy necesario para poder para tener comunicaciones, ¿no? Tanto, miren, en los hogares pobres extremos, ¿no? También lo mismo sucede en los hogares pobres, ¿no? Y en los hogares que son vulnerables. Tenemos casi los mismos porcentajes, ¿no? Del total de la población en hogares pobres extremos, el 5,7% cuenta con una computadora o una laptop. En los hogares pobres, el 18,2%, y en los hogares vulnerables, el 30,6%. Pero cuando hablamos del Internet, podemos observar que la población en hogares pobres extremos, el 17% cuenta con acceso a Internet. En los hogares pobres, el 36,7%, y en los hogares vulnerables, el 51,5%. Cuando analizamos el perfil de los pobres según condición de pobreza, podemos observar, ¿no? Con al menos un miembro menor de 14 años, del total de la población en hogares pobres extremos, el 81,1% tiene al menos un miembro del hogar menor de 14 años. En los hogares pobres, el 76,5%. Y en los hogares vulnerables, el 65,7%. Con con al menos un miembro del hogar adulto. Podemos observar también que del total de la población en hogares pobres extremos, el 25,8% tiene al menos un miembro de hogar adulto mayor de 65 años a más. En los hogares pobres, del 25,9%, y en los hogares vulnerables, el 25,3%. Población con al menos, en hogares con al menos un miembro con alguna discapacidad. Del total de la población, ¿no? En hogares pobres extremos, el 19,4% tiene al menos un miembro del hogar con alguna discapacidad. En los hogares pobres, el 20,3%, y en los hogares vulnerables, el 17,2%.
la población monoparentales, la población en hogares monoparentales jefaturados por mujeres, ¿no? En los hogares pobres extremos, ¿no? Tenemos que el 25,8% se encuentra en hogares monoparentales del total de los pobres extremos, ¿no? Y que son jefaturados por mujeres, ¿no? Con hijos y sin cónyuge, ¿no? En los hogares pobres es del 23,4% y en los hogares vulnerables del 30,1%. También tenemos en cuanto a la no asistencia escolar a secundaria, ¿no? De la población de 12 a 16 años. En los hogares del total de la población pobre extremo de 12 a 16 años, el 19,2% no asisten a la educación secundaria, ¿no? En los hogares de los pobres no asiste el 16,1% y de los vulnerables el 12,4%. Con empleo informal del total de la población con pobre extrema ocupada, el 97,6% tiene un empleo informal, ¿no? En los pobres ocupados el 90,5% y en los vulnerables el 84,2%. La población de 18 años y más, ¿no? Que tiene una cuenta dentro del sistema financiero, ¿no? En los hogares pobres representa el 35,6%, en los pobres extremos, perdón, y en los hogares pobres el 42,2% y en los vulnerables el 49%. Y un contexto económico que vamos a presentar, ¿no? Realmente, la que sigue, por favor, ¿no? En el año 2023 teníamos una inflación nacional, ¿no? De 3,4% y en el año 2024 la inflación fue de 1,9%. En alimentos y bebidas la inflación fue de 3,7% en el año 2023 y en el año 2024 fue de 0,6%. La producción fue negativa en el año 2023, en el año 24 fue de 3,3% por el mayor dinamismo realmente del consumo de las familias, que alcanzó a 2,8% en el año 24, incentivado por la reducción de los precios al consumidor, que ha permitido a los hogares efectuar mayores gastos en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Los resultados presentados de esta investigación estarán disponibles el día de hoy en la página web de la institución. Finalmente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a toda la población que nos abrieron las puertas de sus hogares, proporcionando información valiosa, necesaria para realizar esta investigación. Extiendo también mi reconocimiento al equipo de la Encuesta Nacional de Hogares, al personal de campo que recorre costa, sierra, selva, urbana, parte rural, cuyo arduo trabajo en terreno hizo posible la recolección de información, de estos datos, ¿no? Así como al personal administrativo, al personal técnico y a todo el personal del INEI, cuyo apoyo y dedicación fueron fundamentales para el éxito de este proceso. A todos ellos, el profundo agradecimiento del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, produciendo información para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaspar. Eh, Excelente la presentación, súper completa, como siempre suele hacer estas presentaciones del NI. Y la buena noticia, pues, es de que la tasa de pobreza, la incidencia ha bajado en 1,4 puntos porcentuales, lo cual es una reversión de la tendencia de los últimos años en que veíamos un aumento de la pobreza, lo cual es, pues, muy bueno. Y lo que no es tan bueno es que todavía estamos muy por debajo, mucho muy por encima de lo que fue el 2019 en la prepandemia, ¿no? Entonces,
Efectivamente, el ingreso del 2024 subió 2,3%, en concordancia con el crecimiento económico, y también la inflación bajó. Entonces esos factores que habían hecho subir la pobreza en años anteriores se han revertido, ¿no? Lo cual realmente es algo muy bueno. Bueno, antes de pasar al panel, vamos a empezar con Javier Herrera. Por favor, si pueden tener la presentación de Javier ya preparada. Eh, Tenemos un panel de 4 personas. En representación de la ministra va a estar el señor José Gallegos. Él es director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS. José tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Syracuse y una maestría en Administración Pública por la misma universidad. Vamos a contar también con la participación de Javier Herrera. Él es doctor en Economía por la Universidad de París. Ha sido director de investigación en el Instituto Francés el Instituto en el IRD, el Instituto Francés para la Investigación para el Desarrollo, y también ha sido representante en el Perú de dicho instituto, y actualmente es profesor visitante en la Universidad Católica. También vamos a tener a Hugo Ñopo. Él es economista senior del Grupo de Prácticas de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Northwestern Illinois. Ha trabajado como investigador principal en GRADE, como economista en la OIT, y ha publicado artículos sobre estos temas de equidad, pobreza y mercado laboral. Finalmente, tenemos también a Norma Correa. Ella es antropóloga, profesora e investigadora de la Universidad Católica, donde también es directora de la carrera de antropología. Tiene una maestría en política social y desarrollo por la London School of Economics, y ha sido asesora y consultora de diversas instituciones públicas y privadas sobre temas de pobreza, protección social, desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, quiero agradecerle a todos ustedes. Tenemos en la sala aproximadamente 70, 80 personas, y en el Zoom tenemos 850 personas. Entonces, esto es un éxito notable. Y como bien comentó el doctor Gaspar Morán, va a estar disponible ahora, acabando esta reunión, en la página web del INEI, la publicación sobre pobreza monetaria 2015-2024, que ustedes pueden ver acá y que nos han repartido a los panelistas. Entonces, muchísimas gracias y empezamos con Javier Herrera. Bueno, muy buenos días con todos y sobre todo agradecer la invitación y nuevamente reiterar las felicitaciones al INEI, al equipo de LENAO, tanto los encuestadores, supervisores y también a los hogares que respondieron. Tengo una corta presentación de 4 puntos. Voy a tratar de hacerla caber en los 10 minutos que me han acordado. Mi presentación intenta, en cierto modo, levantar algunos retos que todavía quedan pendientes, quizás mirar la otra mitad del vaso medio lleno y medio vacío. Y esto quisiera hacerlo en estos minutos que me quedan. La siguiente, por favor. Bueno, hemos tenido, como ustedes han visto, una reducción de 1,4 puntos porcentuales de la pobreza total. Y mi pregunta que yo me hacía era, ¿cuánto tiempo necesitamos para alcanzar una tasa de pobreza similar, por ejemplo, a la que tiene nuestro envidiado vecino del sur? Entonces, aquí, la siguiente, por favor. He hecho una simulación con las tasas de crecimiento de la pobreza, mejor dicho, de decrecimiento de la pobreza que hemos observado este año, que está en alrededor de 4,1%, y también considerando el crecimiento poblacional, que es de alrededor 0,97. Entonces, con una fórmula relativamente simple de tasas compuestas, uno llega a que dentro de 40 años tendremos la tasa de pobreza que ha tenido Chile hace 2 años. ¿No? Esto nos indica un poco el reto que nos queda pendiente, digamos, en términos de políticas sociales para poder tener un logro de por lo menos un país que pertenece a la OCDE. La siguiente, por favor. Otro punto importante, creo que para entender la reducción de pobreza que hemos tenido en este año, es tratar de elucidar en cierto modo cuál es el impacto que ha tenido el crecimiento. Como ustedes saben, ha sido un crecimiento de alrededor de 3%, que rompe, digamos, una tendencia anterior donde tuvimos una suerte de recesión de menos 0,6 puntos. Y una particularidad de este año es de que
tenemos una contribución casi similar del impacto del crecimiento y del impacto de la redistribución, entendiéndose la redistribución como el resultado conjunto de un crecimiento sectorial favorable a los sectores intensivos en mano de obra, en donde se encuentra particularmente la población en situación de pobreza, y además, obviamente, también los programas sociales de transferencias públicas y también, obviamente, las transferencias privadas, ¿no? Este creo que es un punto importante porque rompe también con una situación anterior en donde el crecimiento en cierto, digamos, la evolución económica, macroeconómica, jugó en contra de los pobres. La siguiente. Otro punto interesante que creo me parece la pena resaltar son las dinámicas diferenciadas que se han observado y se observan ya desde hace un buen tiempo y que en cierto modo reflejan una disociación entre las evoluciones entre las evoluciones en particular de la capital, el resto urbano y el área rural. Vemos de que en el área rural hay una continua caída de la pobreza, se ha ralentizado en los últimos años, pero sigue un año tras otro, con excepción del año de la pandemia, mientras que en el caso de las ciudades y en particular de Lima, lo que hemos observado es un incremento muy sustantivo de la incidencia de pobreza, así como también en el resto de las ciudades, ¿no? Y en la situación actual lo que vemos es de que esa caída de 1.4% de la pobreza a nivel nacional está, en cierto modo, pesando mucho el resto urbano. En el gráfico de la derecha ustedes pueden observar, en realidad aquí se trata del número de personas en situación de pobreza y creo que es necesario combinar una mirada de tasas de pobreza con una mirada del número absoluto de pobres, porque lo que se ha observado también ya desde hace muchos años es una recomposición de la pobreza y la pobreza tiene ahora un rostro urbano esencialmente y esto es esencial para las políticas, tanto la focalización de los hogares como también las estrategias específicas que deben ser diseñadas porque la naturaleza de la pobreza urbana y rural son distintas, pero también diría sobre todo para el dimensionamiento de los programas sociales, no es lo mismo mirar una localidad con alta intensidad de pobreza, pero con muy poca población, que otra localidad en donde la incidencia de pobreza es menor, pero la población es mucho mayor, que es el caso de Lima, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí miramos, por ejemplo, la incidencia de la pobreza según tamaño de las ciudades. Y lo que constatamos es de que las ciudades intermedias han experimentado una reducción de la pobreza, mientras que las muy grandes y las muy pequeñas, la reducción ha sido bastante modesta, ¿no? En la siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ha cambiado la distribución del número de personas en situación de pobreza en 2 años que no son muy alejados, ¿no? En este caso, la prepandemia y con el año actual, y en donde lo que podemos ver es de que la proporción de población en situación de pobreza que vive en la capital ha pasado de 22.8%, es decir, uno de casi de cada 5, a 33.9, es decir, uno casi de cada 3, ¿no? Y esto creo que tiene implicancias muy fuertes para el rediseño de los programas sociales. Y la capital también es, como ustedes saben, concentra más de 33% de la población. Ya no puede ser mirada como un conjunto y gracias al ENAO también uno puede hacer una desagregación con estimaciones confiables a niveles infracapital. La siguiente, por favor. Y aquí es donde yo presento una evolución según los conos, pero también según estratificación de los distritos consolidados de Lima. Y aquí lo que podemos ver, y eso es algo bastante interesante, es de que los llamados distritos consolidados de estratos medios, ahí está bien, como llamados distritos consolidados de estratos medios, que comprenden, por ejemplo, Breña, Chorrillos, Pueblo Libre, San Miguel, para darles algunos ejemplos, han tenido un deterioro significativo de 6 puntos más de pobreza que lo que tenían el año anterior. Y los de estratos bajos, distritos de estratos bajos del centro, digamos, distritos consolidados de estratos bajos, como por ejemplo La Victoria, Rímac, San Martín de Porres, entre otros, en Bellavista, el Callao, aquí para los Chalacos, también han tenido una
digamos, un incremento de la pobreza en 2,7 puntos porcentuales. Y por otro lado, los llamados conos, el cono norte y este en particular, han tenido reducciones muy significativas de la incidencia de pobreza de 3,6 puntos y 3,5, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y casi para terminar, la siguiente, por favor, otro punto importante, y creo que aquí a nuestro representante del MIDIS le va a interesar en particular, es la contribución de los programas sociales a la reducción de la pobreza que hemos observado este año y comparado también a la contribución que esos programas sociales tenían anteriormente en años pasados. Entonces, la buena y la mala noticia, o quizás comienzo por la mala para poder terminar con una buena, es de que la contribución de los programas sociales aún no alcanza los niveles que tenían en la prepandemia, ¿no? Y en particular los programas de transferencia en especie, que se trata esencialmente de los programas alimentarios, pero también salud y educación. Y por el lado positivo, diríamos, en el caso del año 2024 se observa una leve recuperación de la contribución de los programas sociales a la reducción de la pobreza. Y si lo miramos de una manera un poquito más desagregada, la siguiente, por favor, lo que vamos a ver es de que las transferencias públicas han tenido un efecto de contención de la pobreza mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Esencialmente esto debido pues a la focalización de los programas sociales que está bastante apuntando a la pobreza rural esencialmente. Yo sé que hay nuevas propuestas de sistemas de focalización que creo que van a ser muy interesantes en este sentido en la redireccionalidad de la focalización. El otro punto también aquí, y con esto me queda un minuto, la contribución de las transferencias públicas urbanas en 2024 ha aumentado, retornando a su nivel prepandemia, mientras que en el área rural se ha mantenido aún por debajo del nivel de la prepandemia, ¿no? Y luego también otro comentario final sobre este punto es de que la contribución de los programas alimenticios ha aumentado ligeramente tanto en el área urbana como en el área rural en este último año 2024, pero aún están significativamente por debajo de los niveles prepandemia. Y por último, la siguiente, por favor. Uno de los factores que había incidido muy fuertemente en el incremento de la pobreza en años anteriores, ustedes recordarán, por ejemplo, que en el año 2022 y 2023 incluso, el valor de la línea de pobreza había aumentado en el 2022 en 9,8%, en el año 2023 7,3%, esto en correlato con la inflación que sufrimos en el Perú en esos años. Y lo que uno puede calcular, digamos, es una simulación de cuál hubiera sido la pobreza si no hubiese habido inflación y compararlo con lo que ha ocurrido realmente. Y lo que uno puede constatar de que este año, en particular en 2024, si no hubiese habido la inflación moderada que hemos tenido gracias a la gestión del Banco Central, hemos tenido una incidencia de pobreza mayor a 1,2 puntos porcentuales. Es decir, si no hubiese habido la poca inflación que hemos tenido, la pobreza hubiera tenido 1,2 puntos porcentuales menos. Y esto en particular en el área de Lima metropolitana, en donde esta incidencia era de 1,7, 1,0% en el resto urbano y en el área rural de 0%. Bueno, con esto tengo 10 minutos exactos, así es que con esto termino y muchas gracias. Vamos a continuar con el panel y el orden de los tres colegas restantes va a ser Gallegos, Oñopo y Norma Correa para estar con un toque multidisciplinario y también cierta variedad en términos de género. Entonces, Gallegos, por favor, 10 minutos. Ahora sí. Muchas gracias, Javier. Bueno, es un gusto estar acá en el panel. Primero quisiera transmitirles los saludos de la ministra, quien desgraciadamente no pudo asistir el día de hoy por un conflicto de agenda. En segundo lugar, quisiera agradecer al INEI por el esfuerzo que hace de sacar estas cifras de pobreza, las estimaciones, que al final dan pie también a la presentación de la Encuesta Nacional de Hogares, que las esperamos tanto desde el sector público como desde la academia, ¿no? Como economista acá tengo que decir que todos nos gusta jugar mucho con el ajo.
¿no? Quisiera empezar por destacar el resultado inicial, esta caída de 1.4 puntos porcentuales en los niveles de pobreza nacional. Es una caída, sí, es una caída, pero también nos deja con muchos retos, ¿no? Y acá yo quisiera destacar algunos puntos que me parecen importantes, me parecen relevantes, ¿no? Em, Primero que nada, tenemos una cifra de vulnerabilidad que ha aumentado ligeramente a 31.8%, ¿no? Y esto implica que 6 de cada 10 peruanos en este momento son o pobres o están en riesgo de caer en pobreza, ¿no? Y existen todavía brechas persistentes, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas urbanas, y las regiones críticas se mantienen casi igual con respecto al año pasado, ¿no? Esto definitivamente impone, ¿no?, una presión en las políticas públicas, ¿no?, en las contribuciones del Estado, de todos los sectores, no solo del MIDIS, ¿no?, para solucionar estos problemas, ¿no? Em, Segundo, quisiera destacar justamente algo que Javier Herrera ha mencionado, ¿no?, las diferencias que existen entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Si bien es cierto que la pobreza, la incidencia de la pobreza en las zonas rurales es mayor a la incidencia de la pobreza en las zonas urbanas, casi el 70% de los pobres, ¿no?, o un poco más del 70% de los pobres viven en las zonas urbanas, ¿no? Esto implica, ¿no?, que nuestra mirada hacia la pobreza tiene que cambiar, tiene que direccionarse, tiene que eh, modificarse, entenderse, ¿no?, teniendo en cuenta que las características de la pobreza en las zonas urbanas no son las mismas que las características de la pobreza en las zonas rurales, que es de donde venimos de hace unos 20 años, ¿no? El MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está trabajando justamente en una estrategia para atacar la pobreza urbana específicamente, ¿no?, adecuando los programas que existen, ¿no?, articulando con el Estado para enfocarnos en la pobreza urbana directamente. Em, Otro aspecto que quisiera, otra cosa que quería destacar, efectivamente, ¿no? Si uno ve las cifras desagregadas a nivel de dominio, me parece que es la costa urbana, ¿no?, y la sierra urbana los que generan este efecto, esta caída de 1.4 puntos porcentuales, ¿no? Lima Metropolitana, en términos estadísticos, no se ha movido con respecto al año 2023. Y esto es algo importante, ¿no? El cúmulo de la pobreza urbana ya no está fuera de Lima, está en Lima, ¿no? Nuestra mirada tiene que estar justamente a las periferias y en ese sentido la desagregación que ha presentado Javier me parece sumamente importante, ¿no? La idea de esta estrategia justamente es enfocar los esfuerzos, ¿no?, del Estado en estas zonas. Otro aspecto que quería destacar son algunos puntos, ¿no?, claves de las características de la pobreza, ¿no? En educación, por ejemplo, ¿no? 60% de la población en pobreza extrema solamente ha alcanzado la primaria. Si nos fijamos en los no vulnerables, este porcentaje es de solo 26%. Está claro que la educación es un factor clave, ¿no? Está claro que y esto demanda una mayor articulación justamente con el sector. En términos de informalidad, ¿no? 90% de los pobres trabajan en informalidad. Si nos fijamos en los pobres extremos, este porcentaje es de 97%. Entre los no vulnerables, igual es alto, 61%, pero es significativamente menor que en el caso de los pobres y pobres extremos, ¿no? Indispensable entonces que trabajemos en pro de un empleo digno asociado a una protección social, ¿no? En cuanto a acceso a servicios, agua segura, solamente 12% de los pobres extremos tienen acceso a agua segura, y en el caso de los no vulnerables este porcentaje es de 30%, una brecha importante en servicios. De manera similar en el caso del acceso a la red pública de desagüe. Y por último, diversidad étnica, otra cosa que creo que debe llamarnos la atención, ¿no? 43.5% de los pobres extremos son población nativa, ¿no?, frente a 24.4% en el caso de los no vulnerables, ¿no? Entonces esto demanda que nuestras políticas justamente sean interculturales, ¿no?, y que sean focalizadas, teniendo en cuenta estos factores. Con respecto no puedo dejar de, obviamente, tocar el aporte de los programas sociales, efectivamente, ¿no? Efectivamente, creo que el salto de pobreza que hubo post pandemia nos dejó todavía un poco rezagados
en cuanto al aporte de los programas sociales y efectivamente eso implica retos, ¿no? Desde el ministerio, efectivamente hay un compromiso de parte desde el ministerio, desde la presidencia, para que reducir la pobreza no solamente sea un compromiso político, sino también en términos concretos, ¿no? Y por eso es que se está trabajando en diseñar estrategias, adecuar los programas existentes, articular con el Estado para afrontar estos retos, ¿no? Que implica que nuestros programas alcancen, ¿no? Esa eficiencia que mostraban antes de la pandemia, ¿no? Em, por último, quisiera tocar dos puntos que me parecen importantes. Esta, esta mejora, este cambio de mirada, estas estrategias que se están diseñando, están alineadas con tener un Estado más eficiente, ¿no? Una señal de este trabajo que se está llevando a cargo se está llevando desde el Estado es justamente la fusión, ¿no? Tratar de tener un mejor manejo de los proyectos de inversión pública, ¿no? La fusión de estos 14 proyectos en una sola entidad apuntan justamente, ¿no? A generar un Estado más eficiente para tener más recursos, para enfocarlos de mejor manera en la lucha contra la pobreza. Em, y por último, yo creo que al mirar las características de la pobreza que hemos visto hoy día, ¿no? Es importante destacar que solamente generando un mayor ingreso en la población no vamos a alcanzar, no vamos a tener una mayor efectividad para luchar contra la pobreza, ¿no? Hemos visto en las estimaciones previas de Javier Herrera que el efecto de la redistribución, de hecho, se ha incrementado, ¿no? Ha mejorado un poco con respecto al efecto de los ingresos. Y eso, creo, apunta también a darnos cuenta que tenemos que atacar la pobreza desde las características de la misma, desde las causales. Y en ese sentido, yo creo en la complementariedad entre la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, y eso es un trabajo que creo que tenemos que sacar adelante. Y con esto no los aburro más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, y continuamos ahora con Hugo Ñopo. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto muy grande estar aquí, volver al INEI siempre. Y quiero comenzar subrayando lo que ya se dijo en algún momento, que es agradeciendo y apreciando la institucionalidad. Estamos frente a una institución que a lo largo de los años ha contribuido notoriamente a que avancemos con cifras, que tengamos unas brújulas para entender por dónde vamos y dónde estamos avanzando. Recuerdo mis días de estudiante allá en los 80, cuando el INEI no era el INEI, sino el INE nada más. Y Graciela Fernández Vaca estaba a cargo del INE. Varios de los colegas que aún están ahora en el INEI, incluyendo Gaspar y varios en el auditorio, pues estaban en ese entonces. Yo era estudiante en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. En Católica también, pero en ese momento en la Universidad de Ingeniería recuerdo que nos hacían venir al Instituto Nacional de Estadísticas, buscar estadísticas para alimentar nuestros modelos de simulación, de dinámicas de sistemas. Y el Instituto Nacional de Estadísticas siempre tenía sus puertas abiertas para nosotros, su centro de documentación, sus bibliotecas. En esa época no habían tecnologías como las de hoy. Había que venir presencialmente a conseguir los datos para después meterlos al mainframe y hacer los análisis. Desde ese entonces había una institucionalidad al servicio del país. Y eso se agradece muchísimo porque es muy, muy útil, muy valioso. Quería comenzar con esas palabras. Vamos a las cifras de pobreza que nos congregan hoy y que, si bien es cierto, hay buenas novedades en el cortísimo plazo. De un año al otro hemos reducido un poquitito, pero hemos reducido algo nuestras cifras de pobreza. Todavía tenemos un reto muy pendiente. Hoy tenemos una pobreza mucho más alta que la que teníamos antes de la pandemia. Y esto, puesto dentro del contexto regional latinoamericano, es interesante porque la gran mayoría de países de nuestra América Latina y el Caribe ya consiguieron superar esa pobreza que tenían antes de la pandemia. Hablemos de México, hablemos de Brasil, hablemos de varios países, la gran mayoría, quiero repetir, de países latinoamericanos ya tienen cifras de pobreza por debajo de lo que tenían antes de la pandemia. Pero es uno de los pocos
países que todavía no consigue superar esto. Perú, El Salvador, Panamá, Ecuador, todavía tienen retos como el nuestro, ¿no? Como Perú, de una pobreza que todavía no se consigue superar respecto de la pandemia. Hay un llamado, ¿no? Un llamado para que todos nos enfoquemos en la importancia del tema, enfoquemos cuán rezagados estamos, cuán pocos somos los que aún necesitamos salir adelante y entonces enfocarnos en ello. Ahora miremos dentro del país y qué es lo que está pasando. Ya varios han reconocido esto. Dentro del país, ¿qué está pasando? ¿Es un problema, es un fenómeno urbano o rural? Bueno, es mucho más urbano que rural. Nuestro Perú rural ya tiene niveles de pobreza que están ligeramente mejores que los que teníamos antes de la pandemia. Magnífico. Bueno, voy a dejar esto estacionado ahí porque quiero volver en unos minutos, pero nuestra pobreza urbana todavía tiene 10 puntos porcentuales por encima de los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ahí hay un reto importante. Ahora, dentro del Perú urbano hay que hacer la distinción. Ciudades grandes o Lima versus las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias vienen avanzando relativamente mejor. Como ya acaba de subrayar José, el reto está en Lima. Y después voy a volver también al tema este de que el reto importante y grande está en Lima. Y entonces les decía, esta pobreza rural que trae buenas noticias, ya no es tan pobre como antes. Es importante subrayar que la tasa de pobreza rural todavía sigue siendo alta, altísima, de las más altas de todos los ámbitos del país. Está reduciéndose, sí. O sea, la dirección es la que esperamos, la que queremos, la que nos gusta, positiva, pero los niveles todavía son altos. Todavía es cierto que la tasa de pobreza rural es la más alta del país. Pero también es cierto, como decía José, que hay más pobres en zonas urbanas que en zonas rurales. El número de pobres es mucho mayor en zonas urbanas, en las ciudades. 2 de cada 3 pobres viven en ciudades. Y eso pone un reto muy importante a las políticas públicas, porque si uno quiere llegar al pobre, la primera pregunta que tiene que responderse es, ¿dónde está? ¿Cómo llega al pobre? ¿Cómo encuentro a ese pobre al que hay que ayudar? Y en zonas rurales, la focalización es el término que usamos para la llegada a ese pobre al que me refería. En zonas rurales es relativamente más fácil llegar a ese pobre porque se hace lo que se llama la focalización geográfica. Uno identifica los territorios donde están los pobres y entonces llega ahí con el apoyo, con la ayuda, con toda la estrategia social. En zonas urbanas, en las ciudades, eso es mucho más difícil. Porque hay algo de focalización geográfica, sí, pero es bastante incompleta, bastante imperfecta. Hay mucho más trabajo de filigrana que hacer. Y en esta época, en este mundo moderno de los grandes datos, por ahí vienen las herramientas que necesitamos usar para poder llegar a esos pobres, ¿no? Punto que hay que resaltar aquí. La pobreza extrema cayó muy poquito, ¿no? Porcentualmente es muy poquito, pero pensemos en las personas. Son 50.000 personas menos que están en la pobreza extrema, como nos decía Gaspar. Sigue siendo importante que cada peruano salga de la pobreza. Resulta que más o menos 90% de los distritos del país tienen menos de 50.000 habitantes. Ese número de personas que acaban de salir de la pobreza de un año al otro. Entonces, es una cifra también que puede redimensionarse y hacernos pensar cuán importante es. Más allá de la pobreza y de la pobreza extrema, como bien subrayó José también y Javier, hay que pensar en el conjunto de peruanos que están en la vulnerabilidad. Estos que no están debajo de la línea de pobreza, que no están en la pobreza, pero que ante un shock, ante algún problema, pueden caer dentro de ella. Este es un conjunto de la población bastante grande, 1/3 de la población del país está ahí, y entonces hay que pensar en estrategias para ellos también. ¿Y cuál es la estrategia por excelencia para ellos y para la gran población del país? Pues el empleo, es el trabajo. El trabajo es el ticket para la salida de la pobreza. Si ese trabajo es de calidad, si ese trabajo es formal, si ese trabajo tiene buenos ingresos, el ticket se convierte en un ticket, pues, premium, vamos a decir, para salir de la pobreza. Entonces, la tarea pasa por esa generación de mayores empleos. Pero esto es algo que ya hemos escuchado varias veces, generar más empleo. No basta con
generar más empleo. Lo que hay que hacer es generar más y mejor empleo. Hay que pensar también en esta cualificación del empleo. Necesitamos que los empleos sean mejores, más formales, con mejores condiciones, con más estabilidad, con mayores ingresos. Porque resulta que para los pobres, como acaba de subrayar José, más del 90% de los pobres tienen empleos que son informales, que son de baja calidad. Entonces, para los pobres, el acceso a los empleos de calidad es bien limitado y ahí hay un pendiente también. Entonces, ¿cómo ayudar a los pobres a conseguir empleos de calidad? Si es que, como decíamos algunos minutos atrás, parte del diagnóstico está en que un reto importante está en nuestra ciudad de Lima. Entonces, Lima necesita una generación de empleos de calidad, generación de empleos de calidad que sean accesibles para los pobres. ¿Qué significa esto de la accesibilidad para los pobres? Uno, una accesibilidad geográfica, que exista la posibilidad de transportarse de los lugares donde los pobres viven a los lugares donde los empleos de calidad están. Un reto de transporte. Pero después viene el otro reto de las habilidades. Habilidades técnicas que tienen que tener las personas que viven en hogares pobres para poder tener acceso a estos empleos. Y, como ya muchas veces he repetido, no basta con habilidades técnicas. Hay que pensar también en habilidades socioemocionales que estas personas necesitan tener para conseguir y mantener esos empleos de calidad que los van a mantener fuera de la pobreza. Hablamos de habilidades socioemocionales en múltiples dimensiones, la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, la persistencia. Muchas de estas cosas tienen que desarrollarse también en general, particularmente para los pobres. Cierro nada más con una llamada a la eficiencia, ¿no? Siempre hablamos de que necesitamos un Estado eficiente que llegue a los pobres para sacar a los pobres de su condición. Sí, necesitamos un Estado eficiente, pero si el diagnóstico es que los empleos son el ticket dorado, el ticket premium para salir de la pobreza, no solo necesitamos un Estado eficiente, necesitamos un sector privado también eficiente, un sector privado que genere esos empleos de calidad para que los pobres puedan salir de la pobreza. Entre 2/3 y 3/4 de los ingresos de los hogares en el país se generan trabajando, no se generan con asistencia, se generan trabajando. Entonces, esa eficiencia del sector privado para mejorar su productividad y generar más empleos de calidad es crucial e importantísimo. Reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y para cerrar este panel tenemos a Norma Correa a continuación. Muchas gracias al INEI y al CIES por la invitación a formar parte de este panel. Se ha dicho, pero no está de más insistir la importancia, ¿no? de la presentación de estas cifras que el INEI pone en conocimiento de la opinión pública con una puntualidad, ¿no? Conocida y creo que agradecida, ¿no? Por toda la comunidad de especialistas que seguimos esta temática. El valor de estos informes, ¿no? Como el de pobreza monetaria que comentamos hoy, incluye a la gestión pública, más no se limita a ella, ¿no? Son instrumentos, por ejemplo, también utilizados en el sector privado y, como ya se ha señalado, también en la formación académica, en la formación universitaria, se utilizan, ¿no? De manera permanente. Entonces, el valor público que tienen estos trabajos que realiza el INEI es elevado, es importante, es una institución referente también en América Latina y creo que todos los peruanos debemos estar orgullosos, ¿no? De la institucionalidad estadística con la que cuenta nuestro país, que es sólida, que es reconocida, que goza de legitimidad y que se caracteriza por su transparencia. Yendo ahora a los mensajes, ¿no? que nos deja este informe. Son realmente una cantidad de información muy rica, ¿no? Que seguramente alimentará la discusión pública, investigaciones y análisis posteriores. Pero yo me quisiera centrar aquí en algunos puntos, ¿no? El primero es, efectivamente, si vemos la tasa, ¿no? De pobreza promedio a nivel nacional 27.6, ¿no? Es una buena noticia en la medida que vemos una reducción en comparación al año previo. Sin embargo, y así como ha señalado Hugo Ñopo, si miramos hacia lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, lamentablemente todavía no nos recuperamos del golpe dado por la pandemia. Esto nos lleva a situarnos en un marco temporal un poco mayor, ¿no? Situémonos en lo que ha ocurrido en el transcurso de este milenio. Estamos en el año 2025, parece mentira, pero pasó un cuarto, ¿no? De este siglo ya. Entonces, ¿cómo empieza el Perú?
este milenio en materia de pobreza, ¿no? Acá recordarán, ¿no? Los expertos del INEI, a inicios del milenio, este era un país con tasas de pobreza de 56, ¿no? 56, 57 puntos porcentuales, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿no? Que ese fue el punto de partida, ¿no? Y todo lo que hemos avanzado en el transcurso de estos 25 años, ¿no? De esa situación, ¿no? Pasamos a un momento que fue positivo, ¿no? Para la historia de la política social y la política económica peruana, una reducción realmente histórica de la pobreza. El Perú llegó a bajar a tasas de alrededor del 20, 21 puntos porcentuales, ¿no? Y eso hizo pues que nuestro país se ha visto como un modelo, ¿no? A nivel internacional. El caso peruano fue muy comentado y creo que todavía no hemos entendido lo suficiente lo que significó el haber pasado de tasas de 56 a tasas de alrededor de 20. ¿Qué significó, por ejemplo, ya, y aquí el antropólogo en la sala me permitirán, ¿no? ¿Qué significó esto para las estructuras familiares? ¿Qué significó esto para las aspiraciones, ¿no? De la ciudadanía? Creo que ahí hay mucho todavía por entender. De ahí pasamos en lo que yo diría fue una meseta donde las cifras prácticamente no se movieron mucho, ¿no? Lo que vimos básicamente 2015, 2016, 2017, 2018, ¿no? 2021, estábamos en esa situación que ya nos anunciaba algunos de los temas que están hoy sobre la mesa. Ya nos anunciaba, por ejemplo, el tema de la pobreza urbana. Se dice que la pobreza urbana es algo que la pandemia no nos reveló. Eso es parcialmente cierto. Ya recuerdo en el 2018, me parece, ¿no? Hubo una subida, ¿no? De un punto porcentual, que fue una gran noticia, porque aquí en el Perú nos hemos acostumbrado que la pobreza monetaria siempre bajaba, ¿no? Bajaba. Y fue ese el año que subió, ¿no? Un punto porcentual, se armó una discusión y era básicamente por una subida que se había dado en Lima, ¿no? Todavía teníamos una alerta, ¿no? Y ya también nos está dando alerta sobre finalmente las soluciones de política pública que tenemos, en particular alrededor de la protección social, qué tanto están respondiendo a estos cambios en escenario, ¿no? Llega la pandemia, que para nosotros fue un golpe muy importante, un aumento de 10, ¿no? De 10 puntos en pobreza, del cual, si bien en estos años pospandémicos hemos visto avances, todavía no nos logramos recuperar. Entonces, en ese contexto, ¿no? Creo que hay algunos elementos de importancia que requieren también un análisis más profundo, ¿no? Y siendo este un evento público que nos acompaña, como ha señalado Javier, más de 800 personas, ¿no? A través del Zoom y redes sociales, ¿no? Creo que estas cifras, ¿no? Y en general, lo que va a venir ahora del censo también, nos dan un repositorio muy potente para entender, en primer lugar, cómo están cambiando estos cinturones de pobreza. Por ejemplo, normalmente aquí en el debate público peruano, cuando pensamos en pobreza, se nos viene al imaginario la pobreza del sur del Perú, que por supuesto vemos ahí, por ejemplo, el caso de Puno, ¿no? Un departamento que sistemáticamente sale, ¿no? Entre los más pobres del Perú. Y sí, efectivamente, al sur del país hay un reto enorme, en particular en materia de pobreza extrema. Pero, por ejemplo, le hemos prestado menor atención, sabemos menos, investigamos menos sobre el claro cinturón del norte de la pobreza. Piura, Amazonas, Loreto, La Libertad, ¿no? ¿Qué explica esta dinámica? ¿Qué hay detrás? Yo creo que son elementos que requieren análisis más finos, análisis interdisciplinarios, ¿no? Parte de la explicación no tiene que ver también cómo, y eso lo hemos visto en la explicación del jefe del INEI, el señor Gaspar Morán, ¿no? Aquellas regiones que han mejorado, ¿no? En sus desempeños en pobreza, vemos el papel del PBI regional, ¿no? Motivo por el cual, ¿no? Digamos, es comprensible pensar que en el caso de aquellos departamentos donde la pobreza aumenta o sea de alguna manera estancado la situación, debemos también mirar la dinámica del PBI regional, pero también creo que es importante complementar esa mirada con una comprensión de la movilidad poblacional, una comprensión también sobre la situación de los servicios en particular, ¿no? En estas regiones. Y sobre eso vamos a volver más adelante. Otro tema que creo que es muy importante, también a portas del próximo censo, es un dato muy claro que nos están dando estas cifras de pobreza sobre la importancia de la etnicidad para entender los patrones de pobreza en el Perú. Que tengamos una cifra notablemente alta, o sea, prácticamente 54, ¿no?
por ciento de los jefes de hogar en pobreza que tengan como lengua materna una lengua indígena de la Amazonía, ¿no? Que esa cifra sea 31.6 para el caso de los quechos aymaras, nos da un mensaje muy claro sobre la importancia de también hacer un balance de cómo los instrumentos vinculados a superación de pobreza han estado llegando a estas comunidades, a estos territorios en los próximos, digamos, en los últimos 10, 15 años, ¿no? Este no es un tema menor, porque, por ejemplo, hablando de focalización, en el año 2016 se realizó un cambio en la focalización aplicada para comunidades nativas amazónicas, en la que se pasó de una lógica, ¿no?, de identificación de hogar a una lógica de, digamos, si la comunidad era indígena amazónica, podía, ¿no?, en principio entrar a ser elegible a programas sociales y ya después cada programa elegía de acuerdo a su perfil. Han sido, ya estamos a puertas de 10 años, ¿no?, de ese cambio en la focalización para comunidades indígenas, así que corresponde, yo diría, hacer un balance ahí para ver qué podemos hacer mejor, cómo lo podemos afinar, ¿no? Se ha dicho, simplemente para matizar, ¿no?, lo que implica mirar, ¿no?, este crecimiento en la pobreza urbana. Yo diría que un mensaje a la opinión pública debe ser, y me van a permitir la metáfora deportiva, ¿no? Acá seguramente varios hinchas del fútbol. El Perú tiene que jugar partidos paralelos. El partido de la pobreza urbana y el partido de la pobreza rural. El partido de la pobreza rural persisten desafíos, es ahí donde se concentra principalmente la pobreza extrema, ¿no? Y vemos claras diferencias y retos específicos en lo que es selva rural versus, por ejemplo, zonas altoandinas. Habiendo dicho eso, es ahí donde el Estado peruano tiene más experiencia, tiene más músculo, tiene más capacidad instalada, donde están los programas sociales, productivos, donde realmente conocemos mejor el terreno de operación. Un terreno que ha cambiado mucho, por ejemplo, un tema pendiente por comprender a mayor profundidad es, por ejemplo, el impacto que tienen economías ilegales, ¿no?, en los medios de vida de pobladores rurales, ¿no? Eso es especialmente significativo en zonas de la Amazonía, ¿no? Pero es finalmente donde está esa capacidad instalada y tenemos elementos para fortalecer, ¿no? También, como ha señalado José Gallegos, ¿no?, el tema intercultural, ¿no?, va parte de esa agenda de mejora. Pero lo que ocurre en el otro partido es el partido urbano. Y el partido urbano, digamos, la data ya está, ya hace rato está ahí, ¿no? Ahora, digamos, es más evidente que hay que responder al tema de pobreza urbana, y es evidente que eso no va a ocurrir por alguna varita mágica del chorreo tampoco, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Que ahí el Estado peruano no tiene mayor experiencia, no tiene instrumentos claros, y si bien es cierto, existe una estrategia, ¿no?, que se ha trabajado en el transcurso de los 2, 3 últimos años, lo que falta es cómo llegamos a atender a los ciudadanos, ¿no? Y es ahí donde creo que, y ya terminando, esto nos deja como implicancias, ¿no?, una agenda de innovación y mejora, ¿no?, donde creo que tanto sector público, sector privado, academia, tienen mucho que aportar. Sin duda, a nivel de la innovación metodológica, podemos siempre, ¿no?, seguir complementando, fortaleciendo las cifras oficiales y sus análisis, pero yo en lo personal considero que la estadística peruana en pobreza es bastante sólida. Yo más bien diría que lo que hay que prestar más atención, porque se habla menos, es qué vamos a hacer a nivel de los instrumentos, de los programas, las intervenciones, qué hacemos para optimizar los programas sociales a este nuevo escenario, qué hacemos, por ejemplo, algo que es muy importante que ha dicho Hugo Ñopo, porque también conecta con algo señalado por Javier Herrera, qué hacemos, por ejemplo, para meter dentro de la agenda de pobreza a la agenda del empleo. Eso han sido, digamos, ámbitos, familias de política pública que han andado de manera separada. Ya no nos podemos permitir ese divorcio. Tenemos que empezar a generar una mirada de superación de pobreza donde el empleo tenga más volumen, donde esta mirada de innovación a los programas existentes tenga más volumen. Y ojo, no porque los programas no cumplan su papel, yo creo que, digamos, más allá de, digamos, asuntos específicos, ¿no?, que hemos conocido también a través de los medios, creo que en general los programas sociales en el Perú tienen un buen desempeño. Pero tampoco podemos esperar que los programas hagan todo, que resuelvan todo. ¿Se dan cuenta? Un programa de transferencias monetarias, por más bueno que sea, no va a ser el responsable, ni tener el poder ni la potencia de, por ejemplo, transformar drásticamente una situación de desnutrición o de anemia, ¿no? Es ahí donde
tenemos que, y con esto termino, complementar la conversación. No hablar solo de programas, hablemos de servicios públicos. Claro, los programas son un tipo de servicio público focalizado. Metamos a la conversación a los servicios universales y aquí insistir, ¿no?, sobre la importancia del sector educación y el sector salud, posiblemente de los dos más significativos, ¿no?, en materia de desarrollo humano, y en particular el sector educación, que es, yo diría, un brazo natural para la estrategia de protección social peruana, donde creo que hay una agenda de articulación y trabajo conjunto muy importante con los sectores sociales. Y en el caso del sector salud, como sabemos, los gastos de bolsillo de salud, la calidad de atención de salud son uno de los principales puntos de dolor de los más pobres y excluidos de este país. Así que yo creo que esa mirada de programas a servicios, esta mirada de programas sociales a empleo, esta mirada también dinámica a los elementos de pobreza, algo muy importante que decía Javier Herrera, no solamente mirar las tasas, mirar los números, ¿no?, nos llevan a fortalecer lo que tenemos aquí en el Perú sobre el sistema de focalización. Y finalmente, y con esto ahora sí termino de verdad, es el tema de la agenda pública, que, a ver, siempre, a ver, y se los digo con toda franqueza, en esta época del año siempre discutimos de pobreza y en los próximos 2 o 3 días vamos a ver titulares, reportes, ¿no? Los medios de comunicación también siempre acompañan y comentan las cifras y eso es positivo. El problema es que después se pierde en la agenda. La agenda pública peruana es muy cambiante. Entonces creo que como sociedad ahí tenemos un compromiso para hacer que estos temas permanezcan en nuestra agenda, ¿no? Y a partir de ello, pues convocar el concurso de las buenas voluntades en el Perú que abundan para que podamos avanzar en estos desafíos comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Y quería comentar que ha felicitado acá la institucionalidad del INEI, lo cual es completamente cierto. Y paralela a esa institucionalidad está la Comisión Consultiva de Pobreza, ¿no?, que es una comisión también que viene funcionando, me parece que desde el 2010, o sea que ya tiene 15 años, se ha mantenido estable y ha acompañado este proceso, ¿no? Entonces, realmente también hay una doble institucionalidad ahí que funciona muy bien y se complementa. La comisión tortura un poquito al equipo del INEI y le exige que trabaje en fines de semana para hacer cálculos y estimaciones, pero creo que es una labor mutuamente beneficiosa y productiva, sobre todo para el país. Entonces, para darnos la acción de la comisión consultiva, la relación de la comisión consultiva en una versión resumen, tenemos a una miembro de esta comisión que es Úrsula Aldana, ¿no? Úrsula es doctora en Economía Agrícola y aplicada por la Universidad de Wisconsin en Madison. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de British Columbia. Y actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, Úrsula, en unos 5 o 10 minutos, por favor, la declaración de la comisión consultiva. Muchas gracias. Personas más altas han estado acá. A ver, voy a poner el cronómetro. Voy a hacer un resumen de la declaración de la comisión consultiva, algo corto. Voy a resaltar los principales puntos de esta declaración. Hemos tenido como comisión, junto con el INEI, 5 reuniones entre marzo y abril, en las que se ha visto todo el proceso de estimación de la pobreza para el año 2024, perdón. La comisión señala que se ha seguido una misma metodología en la estimación de esta pobreza desde el 2004 hasta el 2024. Por lo tanto, los cambios en los indicadores reflejan cambios en bienestar y no cambios metodológicos. Los pobres extremos son, en esta medición particular, son aquellos individuos que pertenecen a hogares con un gasto per cápita menor al mínimo que permitiría comprar alimentos que satisfagan los requerimientos calóricos de los individuos del hogar. Entonces, los que presentan un gasto per cápita menor a este mínimo están en pobreza extrema. Por otro lado, los pobres, ya no extremos, sino pobres en general, son aquellos individuos en hogares cuyo gasto per cápita es menor a un mínimo, no solo en términos de alimentos, sino también en términos de otros bienes y servicios. ¿Cuáles han sido los temas abordados en estas 5 reuniones? En una primera reunión se habló se mostró el informe de campo, se nos contó las capacitaciones que se habían llevado a cabo con los encuestadores, el tema de rotación de encuestadores y el reto que esto había significado,
y también el que haya habido entrevistas mixtas desde la pandemia, ¿no? Entrevistas que empezaban de manera presencial, pero luego para algunos puntos del cuestionario continuaban de manera telefónica. Luego, en un segundo punto que se trató en estas reuniones fue la evaluación de la calidad. Ahí se nos habló de la tasa de no respuesta, ¿no? Estos dos casos, informe de campo y evolución de la calidad, nos está hablando de la recolección de la información de la encuesta nacional de hogares del 2024, ¿no? Luego se habló de los resultados que esta encuesta arrojaba con respecto a los gastos e ingreso promedio, se veía por regiones, se veía por quintil y se comparaba con años anteriores. También se veía por rubros para así verificar que no hubiera cambios muy abruptos que nos hicieran dudar acerca de la calidad de los datos, ¿no? Entonces hay robustez cuando los cambios no son tan abruptos. También se habló de los valores extremos y de cómo se habían abordado estos valores extremos en los gastos y en los ingresos. También se nos señaló que se estaban utilizando datos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tanto para el tema de los ingresos, como el ingreso por transferencia, como para el tema del consumo, como el caso de las ollas comunes. Luego se pasó a temas más técnicos, ¿no? El primero de estos fue el de la población de referencia. La población de referencia se determinó el año 2010 y se estableció como el 20% de la población cuyos gastos son similares a la línea de pobreza, ¿no? Y hay un gasto mínimo y un gasto máximo, y todos los hogares con gastos en este rango son los que constituyen la población de referencia. Año a año, estos dos gastos, el mínimo y el máximo, se actualizan con la inflación, ¿no? Y esa actualización fue la que se nos presentó para el año 2024. Esta población de referencia nos ayuda o sirve para evaluar las líneas de pobreza, ¿no? Con base a esta población de referencia y a su canasta de consumo, se estableció la línea de pobreza el año 2010. Mirando la canasta de consumo de alimentos y considerando los requerimientos calóricos, se estableció cuál era la canasta que permitían cubrir estos requerimientos calóricos, considerando los patrones de consumo de la población de referencia, ¿no? Entonces, lo que se hace para actualizar la línea de pobreza, en el caso de alimentos, que es la línea de pobreza extrema, es ver los cambios en los precios. Entonces, se usa la misma canasta, pero se actualizan los precios. Y para esto se usa la encuesta nacional de hogares. Para el caso del consumo que no es de alimentos, sino de otros servicios, lo que se usa es el índice de precios al consumidor. Entonces, se nos mostró cómo había cambiado esta línea de pobreza, cuya actualización se basa tanto en la encuesta nacional de hogares de 2024 como en el índice de precios al consumidor, ¿no? Y por último, en la última reunión se nos dio los datos de estimación que han sido ya, o los indicadores ya estimados que han sido presentados el día de hoy. En todas estas reuniones hubo siempre dudas, hubo requerimientos y así fuimos avanzando. La comisión reconoce el esfuerzo del INEI y lo felicita por su trabajo. Por último, voy a señalar las recomendaciones de la comisión. Al haber entrevistas mixtas desde el 2019, existe la duda sobre el impacto que éstas tienen en la estimación de los gastos, en la estimación de la pobreza, por lo que se sugiere hacer una evaluación experimental para ver qué impacto tiene. Al mismo tiempo, dado que hay un procedimiento de imputación que toma en cuenta a hogares parecidos cuando hay un dato que no está, que está faltando o que es missing, como se dice, se sugirió utilizar no solo los datos de individuos u hogares parecidos, sino también los datos de este mismo hogar en años anteriores, en caso forme parte de la muestra panel, ¿no? Y por último, esta parte la voy a leer. La comisión resalta la urgencia de la actualización del método de estimación
incluyendo cambios en el cuestionario, de acuerdo a los actuales estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Y hemos tenido una sesión muy rica, ¿no? Hemos visto que pobreza ha estado en 1.4 puntos porcentuales con relación al año previo, al 2023, lo cual es una muy buena noticia. Hemos revertido un proceso de subida de la pobreza. En 2023 tuvimos una recesión leve, en 2024 una reactivación económica importante, no fuerte que nos gustaría que hubiera sido, pero ha sido importante y esto ha llevado a una caída en las cifras de pobreza, pero todavía subsisten una serie de retos, ¿no? Subsisten los retos de todavía no llegamos al nivel de la prepandemia, tenemos retos en el ámbito urbano, donde la pobreza ha subido, en la rural hemos mejorado un poco, ha subido con relación a la prepandemia, me refiero, y digamos, las cifras que hemos visto hoy día son sumamente importantes para diseñar políticas públicas, precisamente para atacar estos problemas y enfrentar estos retos. Yo solamente quiero resaltar también que vamos a publicar, mucho que el INEI va a publicar hoy día este informe sobre la pobreza monetaria y con una perspectiva de largo plazo, ¿no? De 2015 a 2024. Y además el INEI no solamente publica el informe técnico, sino también publica los microdatos, ¿no? Es decir, la base de datos para que cada investigador o cada agente decisor de política pública pueda hacer sus propios cálculos y poder diseñar políticas específicas para atacar los problemas concretos en diversas regiones. Entonces, estén atentos a estas publicaciones y realmente felicitamos al INEI, al doctor Gaspar Morán y a todo el equipo a cargo de la CENAJO. Ahora también tienen el reto de hacer el censo 2025, que es un esfuerzo enorme, ¿no? Nunca antes visto literalmente en la historia estadística del país, porque somos pues más de 33 millones de habitantes. Quiero también agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, a Javier Herrera, José Gallego, Hugo Ñopo y Norma Correa, también Úrsula Aldana, por supuesto, por esta discusión tan rica, tan productiva, creo que ha sido muy útil. Y bueno, entonces esperamos que los 850 participantes en el Zoom y en las redes sociales, junto con los 60 o 70 personas que están en la sala, hayan disfrutado y se han llevado para sus casas información muy útil y relevante, y sobre todo va a ser muy importante para el diseño de políticas públicas y para el análisis de la comunidad académica, el sector público, el sector privado, los medios, y realmente felicitamos al INEI por este esfuerzo. Muchas gracias.